Para empezar, debemos de dar un poco de introducción acerca de la Unión Soviética. Oficialmente llamada la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o comúnmente conocida como la URSS, existió entre 1922 y 1991, albergando desde el Mar Báltico y Negro hasta el Océano Pacífico. En sus últimos años estuvo compuesto por 15 repúblicas socialistas soviéticas. La capital era Moscú, ahora la capital de Rusia. Pero nos vamos a enfocar en el periodo estalinista, es decir, del año 1927 a 1953, que concluyó con la muerte de Stalin. Durante este periodo hubo muchas atrocidades que violaron muchos de los derechos humanos. Aquí nos vamos a enfocar principalmente en la campaña de represión política que ocurrió de 1936 a 1938, conocida como la Gran Purga o los Hijos de Moscú. Todo a causa de que Stalin quiere eliminar a sus principales rivales políticos y potenciales enemigos, ya que tenía miedo que alguien alcanzara suficiente poder y se lo quitara. Todas las pruebas presentadas en el tribunal eran sus confesiones, pero los acusados eran inocentes, ya que los casos eran fabricados por la policía secreta, y las confesiones se hicieron bajo la presión de tortura intensiva e intimidación. Ya en sí, esto violaba muchos de sus derechos humanos que tenían como personas. Uno de ellos era el artículo número 10, el cual dice que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente y imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ellos en materia penal. Los juicios enviaron a millones de presuntos enemigos del pueblo a los campos de prisioneros llamados Gulag, donde se vieron afectados una gran cantidad de derechos humanos, pero en especial los artículos 4, 5 y 7, que dicen: nadie será sometido a esclavitud ni incertidumbre. Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos. Y por último, nadie podrá ser detenido, desterrado ni preso arbitrariamente, respectivamente. Alrededor de 18 millones de personas pasaron por este sistema. Los prisioneros hacían actividades de esclavo, ya sea extrayendo material radioactivo, talando árboles en el frío de Siberia u otra actividad denigrante. Para hablar de los derechos debemos de hablar de un tema sumamente importante, la equidad de género. En primer lugar, casi todas las mujeres eran arrestadas por los crímenes de sus maridos o padres, no por nada que hayan hecho ellas, ya que se veían a las mujeres como un objeto y un medio para castigar a los hombres. Al igual, tras el arresto de la madre, se le declararon huérfanos a sus hijos y los enviaban lo más lejos posible. Si era liberada, muchas veces no se sabía qué iba a pasar con ella. Por último, además de todos los demás horrores del Gulag, las mujeres vivían demasiada violencia sexual institucionalizada. Se decía que en los trenes de transporte las mujeres eran violadas por varios hombres y golpeadas. Era todo un proceso organizado llamado tranvía Colima, y los cuerpos de las mujeres que no lo sobrevivían eran arrojados. Todo esto no es ninguna sorpresa, ya que el 10 de diciembre de 1948, 56 países se reunieron para firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 8 Estados miembros decidieron abstenerse, siendo la URSS, bajo el mandato de Stalin, una de ellas. En conclusión, en la Unión Soviética Stalinista se vieron afectados muchos de los derechos humanos y equidad de género, ya que en un sistema comunista se deben sacrificar muchos de los derechos individuales para el bien de la comunidad, aunque terminan no favoreciendo a nadie. Mediante la Gran Purga se vieron afectados muchos derechos, desde la libertad de expresión hasta la esclavitud. Hasta Khrushchev, el siguiente gobernador de la URSS, denunció a Stalin, al culto de la personalidad que había fomentado y a los crímenes que había perpetrado, incluyendo la ejecución, tortura y encarcelamiento de miembros leales del partido por cargos falsos. Culpó a Stalin de errores de política exterior, de los efectos de la agricultura soviética, de fomentar el terror masivo, de los errores que habían llevado a una terrible pérdida de vidas en la Segunda Guerra Mundial y a la ocupación alemana de enormes áreas del territorio soviético. En mi opinión, Stalin fue de los peores dictadores de toda la historia. Trató injustamente a su población y cometió de las peores atrocidades que ha visto la humanidad. El progreso de su país se basó solamente en el abuso de los derechos humanos, lo cual no se justifica bajo ninguna circunstancia.